capo mafioso llamado Esteban Lindor Alvarado Muy fuerte. tejió en los últimos 5 años, o tal vez 10, una red importante delictiva destinada a licuar o lavar su dinero mal habido a partir de la participación de policías profesionales y tal vez con la participación de la política. No, muy fuerte, muy fuerte. Y de la justicia, ¿no? De la justicia. Me quedé medio corto el Twitter ahí, pero... Y ahí me pasé, digamos, de la... Sí, bueno, pero igual si vos le pones una foto como la que estamos viendo en pantalla ahora que va a tomar Fer, se hace mucho más creíble, ¿no? Porque esta foto de galán. Esta foto de galán de telenovela. Ahí está bien. Galán de telenovela colombiana. Ahí está bien. Bueno, Alvarado Juani es un personaje que creció, se desarrolló económicamente allá por los años... finales de los años 90, muy jovencito, se dedicó al desguace de automóviles de alta gama, cayó finalmente por este delito en el norte de la provincia de Buenos Aires, lo condenaron a 6 años y medio de prisión, incluso un fiscal llamado Patricio Ferrari, ya cuando lo pidió su condena, en aquella oportunidad ya había detectado una vinculación con la policía muy, muy fluida entre Alvarado y fuerzas policiales, fuerzas de seguridad. Y bueno, mientras se desarrollaban los monos, el clan Medina, Luis Paz en Rosario con mucha fuerza, siempre se decía, acuérdense que el Esteban recupera la libertad por Alvarado y va a querer hacerse cargo del negocio otra vez en Rosario, el negocio de la droga. De hecho, Alvarado es indicado como vendedor de drogas, pero nunca fue condenado por la venta de drogas, por lo menos en Rosario. Había perdido protagonismo porque para estos personajes, ¿qué es lo mejor que les puede pasar? Salvo que tengan un ego muy al estilo Escobar Gaviria o Chapo Guzmán, pero básicamente estos personajes, si son muy inteligentes, como es el caso de Alvarado, suelen buscar el bajo perfil, es decir, cuanto menos se sepan de él, mejor para evitar la persecución de la justicia. Bueno, sucedió algo inesperado que... para los fiscales Ederi y Eschapapietra, 2 fiscales rosarinos, este señor mandó a secuestrar a un prestamista llamado Lucio Maldonado el 12 de noviembre pasado y lo mataron sus matones, sus sicarios, y lo arrojaron a la vera de la circunvalación de Rosario con una leyenda que decía: con la mafia no se jode. ¿Qué pasó con ese episodio tan brutal, tan mafioso, tan al estilo Scorsese? Que la Kangoo que utilizaron los matones tenía un seguimiento satelital, no un típico GPS, ¿no? Claro. Un seguimiento satelital. Que no se percataron de desactivar. Digamos. Exactamente. Esa tecnología aplicada permitió a los fiscales hacer todo el recorrido inverso que hicieron los captores y llegar hasta un domicilio. A partir de ese domicilio se fueron tejiendo un sinnúmero de personas, personajes, relaciones, vínculos entre el mundo del AMPA y la policía, muchas veces muy difusos entre ellos, o muy parecidos entre ellos. Y se llegó primero hasta un condominio, un barrio privado en Rosario llamado Los Hermanos, donde tenía una participación económica muy importante Alvarado. En ese condominio vivía el jefe antinarcóticos de la PDI llamado Javier Macat. Esto sucedió a principios de diciembre del año pasado. Macat fue relevado de la fuerza y continúa siendo investigado por su presunta vinculación con este líder narco o este líder criminal. El 7 de diciembre, y a partir de un dato que aporta un testigo de identidad reservada en la causa, se allana una casa quinta en una isla ubicada en la jurisdicción de Victoria frente a Rosario, y mientras lo contábamos, nosotros se acuerdan de diciembre del año pasado, mientras estaba desarrollando el allanamiento, llegaron en una lancha un abogado muy vinculado al mundo, en realidad un abogado muy vinculado a la defensa de narcotraficantes en Rosario llamado Paul Krupnik. Llegó la entonces diputada nacional Alejandra Rodenas con su marido Jorge Lionch, uno de los directores de 5R Televisión, y el hijo de ambos llamado Isidro Lionch.
Llegaron hasta el lugar, alertados de que se estaba produciendo un allanamiento en ese lugar, y por lo tanto ellos aclararon que esa casa quinta, el interés de ellos en conocer qué pasaba era porque usaban esa casa quinta con fines de esparcimiento, sobre todo los fines de semana, y lo utilizaban para las fiestas de fin de año. La cuestión es que ahí se armó un barullo muy grande porque Rodenas no terminó nunca de confirmar si estuvo en la isla o no. Krupnik lo negó en reiteradas oportunidades, pero los prefectos después lo fueron confirmando, y un policía llamado Pablo Báncora, que fue quien verbalmente le dice a los fiscales en ese 7 de diciembre del año pasado: acá acaban de llegar en una lancha estas personas, después lo termina negando en la declaración que hace frente a los fiscales. ¿Por qué la importancia de este nombre Pablo Báncora? Porque Pablo Báncora después resultaría vital como entregador, como el que entregaba los datos sensibles que elaboraban los fiscales, como aquel buchón que tenía Alvarado dentro de la unidad especial que lo estaba investigando, y como artífice importantísimo para desviar la investigación que involucraba a Alvarado en el crimen de Lucio Maldonado, este prestamista que te decía. No solamente que Pablo Báncora, este policía vinculado a Alvarado, le daba los datos a Alvarado para que tenga en cuenta, por ejemplo, cuándo lo iban a allanar, para que tenga en cuenta cuándo podía llegar a tener alguna complicación con la justicia, sino que además se presume fue quien aportó el dato de una compañera de trabajo que estaba trabajando dentro de la unidad especial de gravedad institucional, que un día de verano le dejaron en la puerta de la casa la cabeza de un perro dentro de una caja de cartón. Tremendo. Así como viene, ¿te acuerdas el padrino que le deja la cabeza del caballo a quien, la cabeza del caballo en la cama de quien querían extorsionar y apretar? Una situación muy, muy mafiosa. Todo esto fue avanzando, como se dice en la jerga de la investigación, a estos policías que tenían una vinculación con Alvarado se los dejó pastorear. Se hizo una tarea que se llama de contrainteligencia, estaban dentro de la unidad, tenían participación mínima dentro de la unidad, pero mientras tanto otro equipo de la unidad lo estaba mintiendo a ellos para evitar que sigan entregando datos sensibles. Esto termina la semana pasada cuando la justicia, los fiscales piden la detención de todos, de Pablo Báncora, de dos jefes operativos de la PDI, los hermanos Rey, Martín y Marcelo Rey, y por lo tanto los lleva a una audiencia imputativa. En esa audiencia imputativa, ¿qué queda probado? Que Maldonado no solamente está siendo investigado por haber ordenado el crimen del prestamista en noviembre del 2018, sino que además fue el autor material de las balaceras a tribunales de Rosario, a la sede del Ministerio Público de la acusación en Rosario, y del hecho criminal que te describí anteriormente, de haberle enviado ese mensaje tan mafioso a la empleada que estaba investigándolo dentro de la unidad especial. Así que la situación de Alvarado es muy complicada. Hay un sinnúmero de situaciones que vuelven la historia, que es terrible, es brutal, es muy mafiosa, muy atractiva, que es la participación que tenían los propios policías que debían investigarlo, Alvarado, dentro de la propia unidad a la que estaba destinado. Esto evidentemente está lejos de tener un capítulo final. Se van contando capítulos casi, te diría, semana por semana. Habrá que esperar que otra relación se encuentra, porque en las últimas horas han circulado otras noticias que vincularían a Alvarado con Alejandra Rodenas, como se lo vinculó en diciembre del año pasado, cuando llegó Rodenas con su marido en lancha hasta la isla en la jurisdicción de Victoria. Bueno, todo es materia de investigación, porque siempre hay que distinguir qué tiene. Todo lo que uno informa, ¿tiene relevancia penal o tiene relevancia política? ¿No? En cualquiera de los casos me parece que el periodismo podría abarcar, no tiene ningún compromiso, digamos, no es el juez de la investigación, por lo tanto no tiene el compromiso de la relevancia penal todo el tiempo, y tampoco es el gobernador y tampoco es un militante que tiene el compromiso de la relevancia política todo el tiempo para discernir si la pone o no la pone. El compromiso en este caso de la información, lo que es información y lo que se lleva a cabo. Lo que es información y lo que está sucediendo por estas horas en los tribunales rosarinos. Es tal vez, Juani, me animo a decirles que es la investigación criminal más importante de los últimos años, por lo menos en la provincia de Santa Fe, con un organismo de investigaciones que está muy en pañales todavía, con una policía que está muy corrompida, con pocos recursos humanos dentro del Ministerio Público de la acusación, pero sin embargo, lo que siempre hablamos, ¿no? La importancia del factor humano.
Si esta chica, esta empleada, a quien le dejaron la cabeza de un perro y además le balearon el frente de su casa, se hubiese amedrentado y se hubiese muerto de miedo y de terror por la señal, tal vez hoy no estaríamos no se hubiesen producido esta enorme cantidad de pruebas que hoy lo tienen sentado a los delincuentes Alvarado y la policía que lo acompañaba.